Bueno, Rosemary, señorita Begoña, ya estamos en vivo, ya podemos dar inicio a la ponencia. ¿Ahora sí? Sí. Doctora Begoña, ¿se encuentra lista? Sí, te escuchamos. Doctora Begoña, ¿se encuentra? Hola, buenas tardes. Buenos días para vosotras. Entonces, ya, Rosemary, por favor, hola, la presentación. ¿Puedo iniciar? Sí, adelante. Ya, hola con todos. Bueno, yo soy la directora de desarrollo del área de inclusión e igualdad de la Escuela de Arqueología de la San Luis Gonzaga de Ica. Bueno, el día de hoy tenemos como ponente desde España a la doctora Begoña Soler Mayor. Ella es doctora en Historia especializada en Arqueología por la Universidad de Valencia, España. También miembro de la red de investigadores PASWOMEN, un proyecto colaborativo surgido en el 2010 para dar visibilidad a las líneas de investigación en arqueología e historia, vinculadas al estudio de la cultura material de las mujeres, proporcionando recursos desde una perspectiva feminista. Y el día de hoy su tema es las mujeres en la prehistoria, una visión desde la arqueología feminista. Le damos pase a la doctora Begoña. Y si tienen alguna pregunta, al final de la ponencia se la estaremos respondiendo. Solo déjala en la caja de comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de Semillero de Investigación, Investigación y Progreso de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Agradecemos especialmente a Sisuo Iguchi, su vicepresidente, y a Rosemary Ramos, la jefa del área de Desarrollo de Igualdad e Inclusión, por haberse puesto en contacto con el grupo de investigación de PASWOMEN e interesarse por nuestro trabajo. Voy a intentar ajustarme al tiempo lo más posible y quería comentar que el COVID nos está trayendo muchas cosas malas, nos está trayendo muchos sentimientos negativos, pero una de las pocas cosas buenas que creo que el COVID-19 nos está dejando es esta posibilidad de relacionarnos que ya existía y que no utilizamos y que nos permite, bueno, pues, compartir de manera intercontinental informaciones que creo que pueden ser muy interesantes para todas nosotras. Bueno, como muy bien decía Rosemary, yo en realidad esta tarde vengo a hablar en nombre de PASWOMEN. Ahora no pasa la diapositiva, un momento. Ahora sí. Como veis, PASWOMEN es un equipo de mujeres, de investigadoras, en las que hay desde catedráticas de universidad, profesoras de universidad, investigadoras de laboratorio, tenemos directoras de museo, tenemos profesoras que forman al profesorado. Es un grupo de mujeres que desde hace aproximadamente 15 años empezamos a colaborar y a trabajar en diferentes proyectos de investigación vinculados al Ministerio, y sabéis que en el Estado español tenemos comunidades autónomas. Algunos de estos proyectos han venido financiados por algunas de estas comunidades autónomas, y esto nos ha permitido a lo largo de estos 15 años ahondar en nuestro trabajo, que básicamente es la recuperación de los trabajos de las mujeres a través de la lectura de los objetos materiales. Intentamos reinterpretar y reconstruir aquellas prácticas históricas en las que las mujeres han estado involucradas. Como decía Rosemary en la presentación, PASWOMEN es un proyecto colaborativo de estructura abierta, que esto significa que a lo largo de estos últimos 15 años han estado entrando y saliendo de los diferentes proyectos de investigación investigadoras, científicas y docentes que se han ido vinculando a cada uno de los proyectos. Por eso somos una estructura abierta y colaborativa. Somos una estructura plurilingüe porque nuestra página web está en 4 lenguas, castellano, catalán, inglés y francés. Nos gustaría poder llegar a más, pero de momento es a lo que podemos llegar. Y
realmente nuestro objetivo es visibilizar esta investigación sobre la cultura material de las mujeres en historia y en arqueología. Y yo creo que una de nuestras obsesiones es poder proporcionar recursos desde las perspectivas feministas para la difusión histórica. ¿Y por qué? Pues porque el discurso histórico que hemos escuchado a lo largo de los últimos 2 siglos, que proviene de una sociedad patriarcal, es un discurso androcéntrico que ha estado elaborado por las élites económicas y sociales comandadas por hombres. Y esto ha hecho que en esos discursos históricos las mujeres no estuvieran. Las mujeres estaban fuera de ese discurso histórico. Y si estaban, lo estaban como estereotipos, como madres, y el ejemplo sería la Virgen María, el ejemplo de madre perfecta, o de una manera sexual, hipersexualizadas, como veremos un poco más adelante en las diferentes películas de Hollywood, como brujas, esas brujas malas del medievo que nos presentaban, o como reinas. Pero como reinas lo que están haciendo es asumir un papel de hombre, es decir, les estamos dando a estas mujeres un protagonismo porque están supliendo el papel de los hombres. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que las mujeres están fuera del discurso histórico? Implica que no se crean referentes femeninos, implica que el relato histórico solo lo cuentan de determinada manera y, por tanto, las nuevas generaciones no encuentran referentes femeninos en esa historia. Razón por la cual es necesario construir nuevas narrativas. Y estas nuevas narrativas, en nuestro caso, parten de la arqueología feminista. Hemos de tener en cuenta que son tanto las universidades como los museos, las entidades científicas quienes tienen la responsabilidad de generar estas nuevas narrativas. Y la arqueología feminista es necesaria, y es necesaria porque hace falta incluir, hace falta explicar cuáles son las desigualdades que han surgido a lo largo de la historia, y es preciso y necesario cambiar los discursos, unos discursos absolutamente machistas que se han hecho desde el pasado hasta el presente. Y por eso, desde la arqueología feminista, pretendemos construir conocimiento. Cada una de nosotras, de las personas que formamos el grupo de investigación de Past Women, hemos crecido en investigación en diferentes momentos. Unas personas se han dedicado a la prehistoria más antigua, otras se han dedicado al mundo griego, otras al mundo romano, otras al neolítico. En mi caso, yo siempre me he dedicado al estudio de las sociedades más antiguas, a la prehistoria más antigua. Evidentemente, hablamos desde una perspectiva europea, que es donde nos encontramos y es nuestro objeto de estudio básico. Desde hace muchísimos años a mí me preocupaba cuál es la imagen que tiene la sociedad de las mujeres de la prehistoria, qué ha sido capaz la ciencia y la historia de transmitir, de explicar sobre las mujeres de la prehistoria. Y haciendo un análisis de las imágenes que nos encontramos en los libros de texto de la educación primaria o secundaria, incluso en algunos de la universidad, o en aquellas publicaciones de divulgación científica o de divulgación generalista, lo que encontramos son mujeres que aparecen sumisas o en un segundo plano. Si analizamos las imágenes que veis en la parte superior, en ambas es el hombre quien domina la ilustración. En el caso de la derecha, la mujer está ejerciendo el trabajo, la acción, está pelando un animal, está sacando la piel. Sin embargo, quien marca la acción es el hombre, con esa lanza, con esa mirada, y ella está por debajo, en el análisis de la imagen, está por debajo, subyugada a esa mirada masculina. En el caso de la izquierda, vemos a una estupenda y mujer feliz, esperando que su hombre cazador vuelva y está encantada de esa situación. Es decir, nos están presentando unas mujeres sumisas o nos están presentando unas escenas como estas que veis aquí, en la que se está representando la vida cotidiana en la prehistoria. Vemos un grupo, en el caso de la izquierda están cazando, en el caso de la derecha es el desarrollo de cualquier actividad en un día de la prehistoria, y he tenido que poner unas flechas para que puedan localizar dónde están las mujeres.
porque las actividades las hacen los hombres en estas ilustraciones y las mujeres están o bien en un segundo plano, aquí detrás también tenemos una mujer que está amamantando y aquí tenemos dos personajes que exactamente no están haciendo nada y en esta imagen aquí tenemos a las mujeres y a los individuos infantiles a los que tampoco se les da protagonismo, que también están como observando qué es lo que hacen los hombres, que son quienes realizan al parecer la actividad importante. Mucho peor son las tiras cómicas, mucho peor porque aquí lo que estamos encontrando son unas imágenes donde las mujeres son dominadas, maltratadas, pero encima son felices, están sonriendo, están encantadas de que esos hombres les estiren del pelo, las arrastren, incluso no sé si llegáis a leer el texto de la viñeta de arriba, pero dice, tienes que arrastrarla por el pelo porque si no se te llena de arena. Otras imágenes que han quedado en el imaginario colectivo, sin duda, y yo creo que este es un imaginario universal y que ha ido pasando de generación en generación, son los Flintstone o los Picapiedra en castellano. Estos personajes que aparecen a finales de los años 50, a principios de los 60 en Estados Unidos, aparecen como una tira cómica en el periódico y después pasan a ser dibujos animados en la televisión y finalmente en el año 94 y luego en el 2000 películas de Hollywood. Lo que nos está transmitiendo esta familia de la prehistoria, que realmente lo que ha hecho ha sido trasladar esa visión de la vida americana de los 60 en la que las mujeres han tenido que volver al hogar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellas han estado en las fábricas, han sacado el país adelante mientras sus maridos estaban en la guerra, aquí necesitan que las mujeres vuelvan a la casa y por tanto generan este tipo de imágenes, este tipo de historietas, de cuentos en los cuales las mujeres son plenamente felices de ser amas de casa, de no tener ninguna otra cosa que hacer que cuidar de sus hijos y de sus maridos y es este American Way of Life donde todo es perfecto y está ambientado en la prehistoria. La prehistoria aquí solamente es como un referente, pero evidentemente ha fijado muchas de las imágenes que tenemos en nuestra retina cuando pensamos en el pasado, cuando pensamos en la prehistoria. Y no dejamos de ver a nuestra Betty, a nuestra Vilma en este caso, encantada con su aspirador. Si vamos al cine, las representaciones de las mujeres de la prehistoria en el cine no han tenido mucha mejor suerte. Vemos cómo a lo largo de los años del siglo XX, desde los años 60 hasta el 2001, lo que observamos es que el cine que trata a las mujeres de la prehistoria las saca como protagonistas del estereotipo de mujer que en cada momento se considera ideal. En los años 60, en la película de Hace un millón de años, tenemos a esa estupenda Raquel Welch, que es el modelo de mujer en ese momento. En los años 90 tenemos a estas mujeres del Valle de los Dinosaurios, que simplemente el Valle de los Dinosaurios es la excusa para sacar a unas mujeres con poca ropa y muy sexualizadas. Y en los años 2000 tenemos a esta Lara Croft, que es, bueno, pues que es una arqueóloga y si os dais cuenta asume un papel masculino, pero la apariencia, el estereotipo es el de la mujer de los 2000, absolutamente delgada, que no tiene nada que ver con estos estereotipos que hemos visto anteriormente y que lo que hacen es utilizar la prehistoria como un fondo de guión para contar una historia que no tiene nada que ver ni con las mujeres ni con la prehistoria. En este caso, sobre todo en el caso de la película que tenéis en el medio, las mujeres son tratadas como objetos sexuales exclusivamente. Lo que todavía es más grave, bajo nuestro punto de vista, es que si en el buscador Google, que yo creo que es un buscador internacional y que probablemente sea al que más recurren el estudiantado de todo el planeta, la Wikipedia como enciclopedia y Google como buscador, si ponemos Prehistoric Women, esto es lo que obtenemos. Cuando cualquier estudiante se plantea el análisis de las imágenes de las mujeres en la prehistoria en inglés, esto es lo que encuentra. Sin embargo, si lo planteamos en castellano o en catalán, que creo que es el caso, observamos una diferencia importante.
Y esta diferencia se debe precisamente al trabajo de muchísimas investigadoras que, como nosotras, en los últimos 15 años hemos intentado cambiar esa visión, si os dais cuenta, entre esta imagen que puedan encontrar los y las estudiantes de habla inglesa cuando busquen referentes sobre las mujeres de la prehistoria en inglés, a los referentes que pueden encontrar las estudiantes que busquen referencias de mujeres en castellano en el mismo buscador. Si esto es lo que se nos ha transmitido sobre las mujeres, vamos a ver qué es lo que se nos ha transmitido sobre los hombres de la prehistoria. De entrada, y como veis en esta imagen, la prehistoria, la historia de la humanidad es la historia del hombre. Ellos hacen prácticamente, realizan todas las actividades que un grupo de cazadores-recolectores del Paleolítico europeo podría realizar. Ellos cazan, como veis en la imagen izquierda, ellos tallan la piedra, ellos enseñan a los otros hombres a tallar la piedra, pero además ellos son quienes están dibujando en las paredes de las cuevas esos magníficos bisontes que aparecen, por ejemplo, en la cueva de Altamira y que en los libros de divulgación se nos transmite que son ellos quienes están generando estas actividades. Si vamos al cine, encontramos que las referencias de películas, que en este caso sí se ciernen más en la prehistoria, es decir, el guión está más relacionado con lo que es la prehistoria realmente, y no como en el caso de las mujeres, que era una excusa para sacar señoras con poca ropa, pues también observamos que los hombres son quienes llevan el peso de la acción, a pesar de que, sobre todo en estas dos películas, las mujeres son los individuos inteligentes del grupo. Y en el caso de las dos películas que tenéis abajo, simplemente son historias épicas en las que podría ser la prehistoria cualquier otro momento, pero los protagonistas siguen siendo hombres. Si hacemos lo mismo con el buscador de Google, en este caso, en inglés, pues no vemos lo mismo que veíamos con las mujeres. Aquí vemos una serie de imágenes, de ilustraciones en las que aparecen hombres haciendo diferentes actividades sin mayor... no encontramos nada extraño en cualquiera de estas imágenes. En el caso del castellano lo mismo, si ponemos en el buscador hombres y prehistoria, bueno, pues nos aparecen imágenes de hombres realizando actividades. Un caso diferente es cuando el público va al museo. Yo trabajo en un museo de prehistoria y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que me preocupa y que nos preocupa a quienes trabajamos en los museos. Porque cuando el público va al museo, lo que ve en el museo y lo que lee en el museo lo toma por cierto, puesto que el museo es un centro de investigación científica y por tanto lo que cuenta el museo y lo que nos explica con sus imágenes ha de ser cierto. Claro, si en un museo observamos a dos hombres haciendo fuego y observamos a un hombre moliendo, pero no vemos mujeres, lo que el museo nos está transmitiendo, y esto solo es un ejemplo, hay muchos, es que las mujeres no están haciendo ninguna actividad importante y que puesto que esto es lo que el museo nos refiere, serán los hombres quienes seguramente en la prehistoria harían fuego o quienes en este caso molieran para preparar los cereales. Este es un ejemplo de un museo francés que llegó a tener una exposición que se llamaba Las mujeres en la prehistoria, donde presentaba las mejores figuritas femeninas que han aparecido en los yacimientos paleolíticos europeos, una exposición magnífica. Sin embargo, cuando prepara una exposición sobre el mundo de los neandertales, para explicarnos la complejidad de la tecnología de la talla de la piedra, que es uno de los referentes que nos hablan de la evolución cognitiva y de la capacidad de abstracción de los seres humanos que se desarrolla de una manera importante con los neandertales. Para explicar esto, nos ponen como ejemplo esta imagen en la que aparecen tres hombres, el tallador, digamos, profesional, el aprendiz y el niño que probablemente de mayor quisiera ser también tallador. No tenemos un referente femenino para hablar
de algo tan importante como es la talla lítica, como es el procesado de este tipo de instrumentos que son básicos en el caso de los neandertales para la elaboración de sus trabajos cotidianos. En un estudio que se hizo en el 2004, fijaros que estoy hablando de hace muchos, muchos años, la profesora Querol y la profesora Triviño hicieron un análisis en aquel entonces sobre el porcentaje de representación de hombres y mujeres en los museos. Y fijaos que he puesto esta imagen porque básicamente no ha cambiado. Estamos en 2020 y el porcentaje de representación, y estoy hablando evidentemente de los museos del Estado español, que son los que nosotras de alguna manera hemos analizado y conocemos, este porcentaje sigue siendo el mismo. Sigue habiendo una representación de hombres, una representación masculina, mayoritaria, y por tanto las mujeres no se ven en los museos o se ven muy poco. ¿Cómo se ha representado a las mujeres entonces? Pues a las mujeres se las ha representado siempre o casi siempre haciendo actividades que tienen que ver con la maternidad y con el sostén del grupo, actividades que socialmente se interpretan como menores, son infravaloradas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues esto ocurre porque se está interpretando el pasado desde una perspectiva actualista, se perpetúa la idea de que siempre ha sido así, lo natural es que las mujeres se ocupen de los bebés, siempre ha sido así, las mujeres han estado siempre en casa, es lo natural. Estamos naturalizando algo que estamos trasladando del presente al pasado y estamos restando las sociedades contemporáneas y quienes analizan desde el presente ese pasado con una perspectiva no feminista, están restando al trabajo de las mujeres la importancia social y el prestigio que tienen. Y esto también pasa porque la prehistoria se nombra en masculino, porque estudiamos el origen del hombre, porque si cualquiera de vosotros y de vosotras recuerda haber estudiado en la escuela el origen, no recordará el origen de la humanidad. No sé, vosotras las más jóvenes, quizá que estáis ahora en la universidad, a lo mejor ya habéis estudiado el origen de la humanidad, pero las que ya tenemos una cierta edad, siempre hemos estudiado el origen del hombre. Es más, en la universidad es que no nos lo cuestionábamos, era el origen del hombre, era el hombre primitivo, érase una vez el hombre. Y esto es muy importante. El lenguaje sí importa, claro que importa. En el origen del hombre, en la prehistoria del hombre y en el hombre prehistórico, en ese neutro, en ese falso neutro masculino, las mujeres no estamos representadas. Las niñas no se ven, las mujeres no se ven, porque lo que no se verbaliza no existe y lo que no se ve tampoco. Y el ejemplo más claro lo hemos visto en todas las imágenes que representaban esa prehistoria del hombre y donde no había prácticamente ninguna mujer y si estaba, lo estaba de una manera secundaria. Claro, podríamos preguntarnos dónde están las mujeres de la prehistoria. Quizá es que el registro material arqueológico no nos está dando la información que necesitamos, pero eso no es así. Las mujeres aparecen en el registro arqueológico desde hace 3,4 millones de años y por muy mal que les sepa a algunos, el primer antepasado del que hablamos como antepasado de la humanidad es el Australopithecus afarensis y era una mujer a la cual le pusieron el nombre de Lucy por otras cosas. También hace 2,5 millones de años en África aparece Homo habilis y aparecen restos de mujeres, aparecen en el Homo georgicus en Georgia y la bautizan como Georgina hace 1,8 millones de años y en el famoso yacimiento de Atapuerca en Burgos, aquí en la península ibérica, también aparecen mujeres hace 1 millón de años. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que desde la investigación y desde la ciencia, cuando aparece un resto, se le bautiza directamente como un hombre. Recordarán, supongo, al bastante famoso hombre de Flores. El hombre de Flores fue muy famoso porque dentro de la línea de la evolución suponía algo distinto a lo que se conocía, había evolucionado aislado en una isla de una manera completamente distinta y generó mucha investigación a su alrededor.
mucha investigación del hombre de flores que era una mujer, porque tardaron bastante tiempo en averiguar que esos restos humanos eran los de una mujer. Y mientras tanto, en la investigación y en la difusión científica sobre todo, y en la difusión generalista, lo que quedó es que el hombre de flores es el hombre de flores, y ha tenido que surgir un movimiento que diga, no, es que el hombre de flores es una mujer, para que nos demos cuenta de hasta qué punto las mujeres, incluso en la investigación, los restos arqueológicos de mujeres quedan ocultos. Podríamos pensar que decíamos que no había restos, ya hemos visto que sí, que existen, que están ahí los restos humanos de mujeres, pero es que además durante el Paleolítico Superior en Europa, hace 30.000 años, los grupos humanos estuvieron representando a las mujeres en el interior de las cuevas, como es el caso de Dagros-Chauvet, hace 30.000 años. Una de las primeras representaciones femeninas es esta vulva que vemos aquí. Pero no solo eso, sino que a lo largo de toda Europa, durante el Paleolítico Superior, aparecieron todas estas figuritas femeninas, que durante muchísimo tiempo, pues desde el siglo XIX, se les bautizó como Venus, porque entonces quisieron que fuera el canon de belleza de la mujer de la prehistoria, y a partir de ahí empezaron a llamar Venus a estas figuritas, dando por sentado que era la interpretación de la belleza del momento. Como veis, son muy diferentes, las hay más delgadas, las hay más gruesas, las hay más finas, las hay con más detalle, con menos. Y la última, pues como veis, esto es de hace muy poco tiempo, hallada en Alemania, la Venus más antigua del mundo. Cuesta mucho arrancar los estereotipos que se han ido arraigando a lo largo del tiempo, gracias a este patriarcado que ha de alguna manera solidificado todas estas expresiones al respecto de las mujeres. Y bueno, ahí nos juntamos un equipo de personas, de mujeres, que pensamos que es posible transformar el imaginario colectivo y dar una mirada diferente. Es un gran reto, pero creemos que es fundamental, y desde el feminismo creemos que se pueden cambiar los modelos de mujer que nos han sido impuestos por un patriarcado y por una historia contada solamente por una parte, donde ha dejado fuera no solo a las mujeres, sino también a los pobres, a los diferentes, ha dejado de lado a todas aquellas personas que no se adaptan a la norma, y pensamos que desde el feminismo tenemos la responsabilidad de realizar una divulgación responsable, basada en la investigación científica, realizar unos discursos inclusivos en los que ese 50% de la población que no ha aparecido hasta hace relativamente poco tiempo aparezca, y puede aparecer en arqueología si realizamos nuevas preguntas al registro arqueológico. Hemos de ponernos esas gafas violetas y preguntarnos dónde están las mujeres de la prehistoria, qué hacían las mujeres de la prehistoria, y encontraremos las respuestas. Si no preguntamos, no podremos encontrar nunca a las mujeres. Y desde ese feminismo y desde esa manera de interpretar el pasado, creemos que incluso es posible comenzar un cambio en nuestra disciplina. Voy a mostraros, para ir terminando, algunas de aquellas cuestiones que desde el grupo de Past Women consideramos importantes y sobre las que hemos estado trabajando en los últimos años. Una de las cuestiones que más nos interesa es poner en valor las actividades relacionadas con el mantenimiento de los grupos. Mantener a los grupos, el cocinado de los alimentos, el procesado de los alimentos, cualquiera de estas actividades cotidianas son actividades fundamentales para mantener los grupos. Hemos hecho una recreación de diferentes momentos de la prehistoria y de la historia antigua, en la que hemos incluido mujeres y hemos incluido individuos infantiles que también han sido excluidos sistemáticamente de cómo explicar la prehistoria. En este caso reconstruimos un poblado calcolítico de hace 4.000 años antes del presente, y donde vemos un grupo de mujeres que está trabajando con los cereales en el campo. Aquí tenemos
el ejemplo de una mujer, habéis visto como antes en uno de los museos veíamos a un hombre con el molino. Bueno, nosotras hemos representado a una mujer y no hemos representado a una mujer solamente porque queremos poner en valor a las mujeres, sino porque se han hecho estudios de los huesos de las mujeres enterradas y estos huesos que veis aquí marcados, que son los que corresponderían a esta postura, si veis la postura en la que está esta mujer moliendo, esta postura continuada durante muchos días, durante muchas horas, produce unos desgastes y por tanto podemos deducir que estas mujeres sí se dedicaron a la molienda del grano. Otra de las cuestiones que nos ocupa y que nos preocupa es toda la relacionada con los cuidados que socialmente en este mundo contemporáneo y en este momento político se están poniendo día de moda, ojalá se pusieran de moda, a nosotras nos preocupa mucho porque creemos que las mujeres del pasado, las mujeres de la prehistoria y de la historia antigua han tenido una relación directa con los cuidados de los grupos. Aquí tenéis perdón, el ejemplo de un parto y aquí tenéis el ejemplo arqueológico de una mujer que murió de parto. Cuando recreamos las imágenes siempre nos basamos en investigaciones científicas y lo que nos parece importante es poder visualizar en una imagen como esta que el parto es una acción que comparten las mujeres con su sabiduría y con sus cuidados, de la misma manera que el hecho del amamantamiento y del sostén de la primera vida. En el tema de los cuidados, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen que nos relaciona al mundo funerario griego, en el que las mujeres son partícipes fundamentales y lo que hacemos es intentar recrear diferentes momentos y diferentes actividades en las que las mujeres participaron y lo sabemos porque tenemos un registro arqueológico que nos está dando esa información. Otra de las cuestiones que más nos importan subrayar son las tecnologías cotidianas, son las tecnologías que no han sido puestas en valor y que son las que hacen que los grupos en diferentes momentos de la prehistoria avancen y progresen. Tenemos una imagen arriba que corresponde a un grupo del Paleolítico Superior y aquí tenéis una imagen de una aguja de hueso que procede de un yacimiento arqueológico, es el yacimiento de la Cova del Parpalló, que está en Valencia. Es un objeto real arqueológico sobre el cual hemos recreado una imagen en el que diferentes miembros del grupo, entre ellos hay hombres, hay mujeres, hay niños, básicamente son mujeres, utilizan este útil. En el caso de las pesas de telar hemos recreado una imagen en la que las mujeres del mundo ibérico están tejiendo en un telar vertical. El tejido es algo muy importante en la sociedad ibérica, que tiene mucho prestigio y que está en manos de las mujeres. Y otro de los temas que nos parece fundamental y del que no se habla o el que no tenemos imágenes que nos permitan reconocerlo, es la transmisión del conocimiento, la transmisión de los saberes que creemos a través de los datos que estamos manejando desde el registro arqueológico, que en buena parte están en manos de las mujeres. Es muy importante saber qué plantas debemos recolectar y cuáles no. Es muy importante saber cómo tenemos que elaborar una cerámica, con qué barro, a qué temperatura de cocción, etcétera, etcétera, o cómo enseñamos o se enseña unas mujeres a otras la importancia del textil en el mundo ibérico. Y todo esto, todas estas imágenes que hemos ido recreando a lo largo de estos años con todos estos proyectos de los que os he hablado, están basados en una investigación rigurosa del registro arqueológico y esto lo subrayo porque me parece muy importante. Y seguimos adelante, nos acaban de conceder este año una red temática de investigación en la que pues pretendemos consolidarnos como espacio colaborativo de investigadoras. En este espacio común abierto del que os hablaba al principio hay educadoras, hay mediadoras y hay otras profesionales que lo que pretendemos es visibilizar las perspectivas feministas en arqueología y en historia. También pretendemos impulsar la excelencia de estos grupos de investigación, incluso a nivel internacional, y desde luego una de las cosas que más nos importan es contribuir a incorporar todas estas informaciones
a los contextos educativos y a las plataformas de divulgación, que son las que finalmente llegan a todos los públicos, llegan al estudiantado, ya sea de primaria, de secundaria o de universidad. Otro proyecto que también vamos a poner en marcha este año tiene que ver, está dirigido a los jóvenes de 14 a 18 años. Vamos a plantearles interrogantes y vamos a escuchar qué nos tienen que decir y qué podemos hacer para generar una historia más inclusiva. Y finalmente, para no pasarme demasiado del tiempo, simplemente decir que valorar el trabajo y a las mujeres del pasado es importantísimo para crear unos nuevos referentes de mujer que rompan esos estereotipos que se han generado en el pasado y que continúan en el presente. Y que creemos que es posible plantear otro sistema de valores, que es posible crear un sistema más justo, más social y que haga desaparecer la violencia contra los más débiles, entre los cuales generalmente se encuentran las mujeres. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención y cualquier cuestión estoy a vuestra disposición. Hay algunas preguntas. Las voy a leer. Puedes responderlo, ¿ok? ¿Debo ver el chat? Disculpa, es que no... Ya. ¿Qué podemos No, hacer? Yo se las leo, no se preocupe. Vale. Yo se las leo, no se preocupe. De acuerdo. Dice acá, a ver. De Mara, dice, es una docente de historia, tiene una materia de un profesorado que trabajamos sobre el periodo paleolítico y neolítico. ¿Qué autores o texto podrías recomendarle para trabajar ese tema? Bueno, ahí yo le recomendaría directamente que empiece por entrar en la página de pastwomen.net, porque ahí tienes muchísimas referencias, muchísimas informaciones, tienes textos, tienes imágenes, tienes referencias arqueológicas y hay una pestaña de bibliografía donde puedes consultar muchas, en realidad es que hay bastante información, pero en cuanto a imágenes, yo desde luego recomiendo las imágenes de la página web porque son las que están muy trabajadas. Hay algunas otras, pero bueno, las nuestras están muy trabajadas y desde luego también yo creo que respecto al neolítico y al paleolítico tienes textos que también pueden servir de manera para la docencia de si estás dando clase en secundaria. Ya, hay otra pregunta de Sor Reinita. Si es posible transformar el imaginario colectivo, pero pienso que esta iniciativa debe surgir de nosotras las mujeres. ¿Qué hace falta para la correcta toma de conciencia del rol de la mujer en la humanización del mundo? ¿Qué podemos? O sea, primero responda la primera pregunta, luego sigue otras preguntitas. Por favor. Bueno, efectivamente estoy de acuerdo. Somos las mujeres y de hecho... si habéis visto, en el grupo de Past Women somos mujeres. No excluimos a nadie, pero es que es un tema que a los hombres les interesa poco. Tenemos algunos compañeros que colaboran con nosotras y participan en nuestras investigaciones, pero es un tema que hemos desarrollado a las mujeres, porque somos las mujeres las que hemos detectado este sesgo machista, este sesgo que nos ha dejado fuera de la historia. Y si os dais cuenta, no solo en el origen de la humanidad, sino que los últimos 20 años se está reescribiendo la historia, incluyendo a las mujeres. Me parece que somos nosotras, efectivamente, y sobre todo muy importante desde la investigación, porque la investigación nos proporciona las herramientas que necesitamos para ponernos en el sitio que nos corresponde históricamente. Y la segunda pregunta, no sé si he contestado. No, le voy a decir, dice, ¿qué podemos hacer en la era digital para que se visibilice el aporte del genio femenino a la transformación de la sociedad post-pandemia? Un ejemplo concreto, las mujeres heroínas que están gestionando el cuidado de las vidas, las que van ingeniándose de 1000 maneras para dar de comer a su familia, caso organización de las ollas común. Mujeres con trabajo remoto sin descuidar sus familias, mujeres que con tanta dedicación y creatividad van aportando para sobrellevar
la crisis sanitaria. En el Perú, nuestra ministra de Economía, casos de las enfermeras, mujeres de limpieza en hospitales, etcétera. Bueno, a mí me parece que precisamente el ejemplo de la pandemia nos lleva al tema de los cuidados, que es uno de los últimos de los que os he hablado. El tema de los cuidados es fundamental y el tema de los cuidados, la pandemia lo está poniendo encima de la mesa. Está poniendo encima de la mesa que somos las mujeres las que estamos soportando el peso de la pandemia dentro y fuera de la casa. Estamos soportándolo como enfermeras, como médicas, como trabajadoras del supermercado, como limpiadoras en la calle, pero también en la casa, porque somos las que mayoritariamente estamos haciéndonos cargo de las criaturas, de nuestras personas mayores con las que convivimos. Yo creo que en esta era pospandemia y de cara a la educación de las nuevas generaciones, lo que tenemos que hacer es poner en valor que los cuidados son importantes, que la solidaridad es muy importante, que existen las redes de mujeres y que las mujeres tenemos esa capacidad de relacionarnos entre nosotras para generar redes de autoayuda, y esto hay que ponerlo en valor y hay que decirlo en voz alta. A la pandemia vamos a sobrevivir gracias al trabajo de las mujeres. Yo no las llamaría heroínas, yo las llamaría mujeres que están cumpliendo un trabajo fundamental y que debe ser reconocido. Realmente tenemos que ponernos a trabajar desde la era digital para cambiar, es lo que me comentaba al principio de la charla, ¿no? Hay que cambiar, hay que transformar eso que nos han ido contando hasta ahora. Nosotras desde nuestro pequeño grupo de trabajo lo intentamos. Estamos constantemente pidiendo ayudas a todas las instituciones públicas para que nos subvencionen y podamos seguir aportando imágenes diferentes donde las mujeres existen, trabajan y son importantes. Estamos intentando poner en valor todos aquellos trabajos que han sido excluidos de los libros de historia y que son fundamentales, y también estamos intentando explicar que cuando no sabemos para unos y no sabemos para otras. Muchas veces preguntan, bueno, pero ¿y las mujeres del Paleolítico qué hacían? Bueno, pues si no sabemos lo que hacían las mujeres, tampoco sabemos lo que hacían los hombres, y esto es una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta. ¿Alguna pregunta más? No sé. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos. ¿Hay algún comentario que veo aquí? A ver, voy a escribir. A ver. Esas son todas las preguntas. Bueno, me vais a disculpar que no tenga mucha información al respecto de vuestra prehistoria y de vuestra historia, porque hay un comentario que dice que hay muchas reinas, heroínas, y que la mujer era muy importante en el mundo andino. No tengo la suficiente formación como para poder hablar de las mujeres en el mundo andino. Ya me gustaría. Sí, no se preocupe. Solamente para agregar a esa pregunta sobre las sociedades matriarcales, se sabe que en el reino de Quito, según las crónicas españolas, tuvo gobernado tanto llegado Francisco Pizarro por la reina Pacha Duchera, que sería la que casaría a su hija con Francisco Pizarro para legitimar su conquista en el Tahuantinsuyo. Así que ahí ya vemos un ejemplo de sociedades más matriarcales donde la mujer sí tiene acceso a altos cargos en el gobierno. Solo quería agregar eso. Bueno, es interesante lo que comentas. Yo no hablaría tanto de matriarcado, sino de una línea matrilineal, es decir, es la mujer la que al casarse hace que su línea tenga importancia. En este caso, bueno, como ya desconozco la historia del Perú y no voy a entrar, pero sí que me parece interesante resaltar que no solo las reinas son importantes, que está muy bien que tengamos una reina como referente, porque dentro del mundo andino imagino que es importante, pero para
desde el punto de vista del cual trabajamos nosotras, la importancia está en la cotidianidad, es decir, en que quienes sostienen las sociedades no necesariamente son quienes están en el poder económico y político. En este caso, bueno, en el vuestro es diferente. Voy a dejarlo ahí. Muy buenas tardes. Tenemos otras preguntas aquí en Facebook y las vamos a leer, por favor. Ahora Silvila Benjamín Miranda pregunta: ¿por qué si llevamos tanto tiempo visibilizando toda esta estructura de poder que nos subvalora y nos considera seres débiles, a pesar que a través de la historia somos las que hemos cuidado a la humanidad entera, aún no se logra romper con el patriarcado? Disculpa, la última, no he entendido la última frase. A pesar que a través de la historia somos las que hemos cuidado a la humanidad entera, ¿aún no se logra romper con el patriarcado? Evidentemente no. Yo creo que estamos en ello. Creo que hay una lucha mundial. Yo creo que el feminismo está tomando cartas en todo el mundo, pero es bastante evidente que todavía no hemos conseguido romper con el patriarcado. Hay que seguir luchando. ¿Había más preguntas? Tenemos otra pregunta en que el chat de Zoom. ¿Sí? Acerca del debate sobre los orígenes del patriarcado, ¿puede abordarse desde la prehistoria? Bueno, no voy a entrar muy a fondo, pero sí es cierto que hay diferentes posturas teóricas al respecto, pero sí parece que cuando se establecen las jerarquías sociales y económicas, a partir de ese momento se puede hablar de un patriarcado que claramente instaurado, que efectivamente ya se da durante la prehistoria. Hay diferentes corrientes teóricas, en algunas se interpreta que el patriarcado está instaurado en la humanidad desde los orígenes, y hay otras teorías que abordan el patriarcado desde el momento en el que surgen las primeras desigualdades, en el que surgen las primeras jerarquías, diríamos. Terapia del lenguaje pregunta: ¿cuál sería el papel importante de la mujer en la actualidad? ¿Cuál sería el papel importante de la mujer en la actualidad? Bueno, yo entiendo que el papel de las mujeres en la actualidad es fundamental. Somos el 50% de la población, si no más, y yo creo que nuestra acción diaria es básica, una, para recuperar nuestra posición como seres sociales, políticos y demostrar nuestra presencia con nuestras capacidades, y nosotras somos las que debemos reivindicarnos y plantearnos la capacidad que tenemos como grupo para deshacer todo aquello que nos han obligado a creer que somos, deshacer todo aquello que nos han impuesto como algo consustancial al ser mujer, y somos nosotras, desde la actualidad, las únicas que podemos transformar el futuro y dar nuevos referentes, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Seguís ahí? Sí, disculpe, mis compañeros están teniendo un pequeño problema de conexión. Vale, no pasa nada. A ver, leeré las otras preguntas. ¿El único parentesco en la prehistoria era el nexo entre madre e hijo? ¿Existen huellas de esto? Claro, es algo natural, pero ¿evidencias hay? Lo que es natural es parir. Es decir, el hecho físico de tener hijos es lo único que es natural. Todo lo demás es una construcción cultural. Es decir, cómo denominamos
a la relación que se establece entre la madre y la criatura, entre quienes forman el grupo y la criatura, si llamémoslo padre, llamémoslo compañero, llamémoslo compañeras, es una construcción cultural, es decir, hay una cosa clara y es que las mujeres parimos y, al menos en la prehistoria más antigua, mantienen esas mujeres a sus bebés durante al menos 2 o 3 años, que es el momento en el que parece que se produce el destete. Entonces, durante ese tiempo, efectivamente, hay una intensa relación con la criatura, porque no puede ser de otra manera, porque esa criatura depende del alimento que es su madre, pero más allá de eso, todo lo demás es una construcción cultural y no podemos, por ejemplo, en la prehistoria más antigua, si estamos hablando del inicio del Paleolítico, no podemos saber qué tipo de relación social tenía la madre con el bebé, si ese bebé era educado por el grupo, solo por la madre, solo por las mujeres del grupo. Hay muchas posibilidades y el registro arqueológico, de momento, no nos permite tener esa información. El registro arqueológico nos permite analizar los huesos y a partir de los análisis de esos huesos sabemos que hay una relación hasta los 2 o 3 años directa con el bebé y a partir de ahí esos bebés ya se alimentan de una manera autónoma y no sabemos qué relación pueden mantener en esos momentos tan antiguos. Evidentemente, en momentos posteriores, en el mundo romano, en el mundo griego, incluso en el mundo ibérico, hay otras informaciones que nos hablan de cuáles eran esas relaciones. Pero en momentos más antiguos. Ahora hay una pregunta de la señorita Mara. Hay un texto de Ian Hodder que habla de lo complejo que es abordar desde el patriarcado o matriarcado en las sociedades preneolíticas. El autor aborda Catal-Kiwiu. ¿Esa realidad es similar a otras aldeas de ese periodo? Digo esto, que las mujeres y hombres compartían mismas actividades y no un dominio sobre la mujer o por parte del hombre o viceversa. Bueno, vamos a ver, una cuestión es compartir las actividades o realizar el mismo tipo de actividades y otra cosa es quién domina a quién en la realización de las actividades. El caso de Çatalhöyük, que es un caso muy especial, es muy interesante porque es el nacimiento de la agricultura y para algunos autores también el nacimiento de las desigualdades. Pero, por ejemplo, el hecho de que se realice una misma actividad no implica que la relación entre los miembros que realizan esa actividad sea igualitaria o desigual. Tienen que haber otros parámetros que nos indiquen esa igualdad o desigualdad. No sé si me explico. Sí. Ahora la siguiente pregunta es, ¿de qué manera podemos cambiar esta mentalidad dentro de una sociedad que trata de oprimir la labor de la mujer como ente importante de la sociedad? Bueno, pues vuelvo a poner el ejemplo de Past Women. Hay que trabajar, hay que investigar, hay que publicar las investigaciones y hay que intentar cambiar la visión patriarcal, sexista, machista que nos han transmitido. Y eso es un trabajo del día a día, desde la investigación arqueológica, que es vuestro caso como estudiantes de arqueología y el nuestro como profesionales de la arqueología, de los museos, de la investigación, es intentar cambiar esa imagen que nos ha sido transmitida a través de nuestras propias investigaciones y de poner las preguntas sobre la mesa. Si no preguntamos sobre las mujeres, no encontraremos respuestas sobre las mujeres. Si queremos poner a las mujeres en valor y queremos poner el trabajo de las mujeres en valor y queremos explicar qué hacían las mujeres a lo largo de la historia, tendremos que investigar sobre ellas y esto lo puede hacer cualquiera, no lo tenemos que hacer solo las mujeres. Lo que es cierto es que la mayor parte de las investigadoras que se dedican a estos temas son mujeres, pero es nuestro trabajo del día a día, ponernos a trabajar y a estudiar y a investigar y a preguntar a los restos arqueológicos, hacer las preguntas adecuadas para conseguir saber cuál era
la realidad de las mujeres dentro de cada uno de los grupos del pasado. Y con eso ya serían todas las preguntas. De parte de todo el semillero de investigación y investigación del proceso, le queremos agradecer profundamente por brindarnos parte de su tiempo, por abordar un tema muy importante hoy en día en la arqueología, que lamentablemente en el Perú todavía no está muy desarrollada. Y de nuevo agradecerle y esperamos seguir en contacto para posteriores ponencias. Pues muchísimas gracias a vosotros, al semillero. Me parece un desarrollo de actividades estupendo. Habéis tenido unas iniciativas muy buenas, he visto durante todo el mes de julio. Yo os animo a que sigáis trabajando en ello y os animo a que dentro de vuestros estudios empecéis a leer y empecéis a preocuparos por el papel de las mujeres, bueno, pues en vuestro caso de las mujeres andinas, y las pongáis en valor y recuperéis toda aquella información que seguro durante mucho tiempo se os ha ocultado y se os ha sesgado, y ahí tenéis que estar vosotros y vosotras para demostrar bueno, que la historia se escribe con los restos, con la investigación, y nada, hay que seguir adelante. Y para lo que queráis, ya sabéis que todo el equipo de Past Women está a vuestra disposición para cualquier otra charla o cualquier otra actividad. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en otra oportunidad y esperamos que todos se encuentren bien durante esos tiempos de crisis mundial. Igualmente, deseo lo mejor para todos vosotras, para todos los todas las personas que han participado en la charla, lo mejor posible, superar lo mejor posible esta pandemia y que nos reencontremos en un momento mejor. Salud para todos y para todas. Hasta otra próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.